Bienvenidas al capítulo 21 de Cómo conoce a tu padre el garrapata. Recuerden que les hago mi historia como entretenimiento con el objetivo de reflexionar y aprender más que una lección de vida, porque las personas que te lastiman nunca cambian, así que no repitan mis acciones. Si quieres contar tu historia, te dejo un formulario en la descripción para que puedas enviármela y así podemos contarla cada domingo. Para el chisme, prepárate tu cafecito porque yo me voy a preparar el mío. Nos quedamos en que me quedé viviendo en casa del garrapata a pesar de que ya estábamos separados. Se estaba acercando la fecha de mi parto, entonces bueno, era lo mejor según nosotros. Lo que pasa es que él pasaba el menor tiempo posible en la casa, a tal punto de que él había contratado a un muchacho para que vendiese la multimedia a él y él se encargaba de hacer los pedidos a domicilio. Tenía una muy buena excusa para estar afuera de la casa, ¿viste? Estábamos en un punto en el que discutíamos por todo y la persona que mantenía la calma entre él y yo era su mamá. Ya teníamos casi todo listo para la llegada del bebé y hasta habíamos comprado una cuna de segunda mano a un vecino que vivía por ahí enfrente. Pero ya se estaba acercando la fecha del parto y yo seguí insistiéndole en que ya tenía que armar la cuna él, porque yo con mi pedazo de barrigón pues no podía partir. Quisiera algo, ¿no? Total, que me decía que sí, que la iba a armar y no la terminaba por armar porque que si daba mala suerte tener la cuna puesta y que saber qué van a hacer el niño, y todavía la cuna va a estar ahí desarmada porque para bajarla no hubo más remedio que desmontarla. Ahí estaba yo en la guerra con él, acaba de armarla y llegó el día de tucu y la cuna estaba desmontada. Mi mamá en su casa también había comprado otra cuna para cuando pasásemos tiempo con ella. Yo les recuerdo que la distancia que había entre la casa de la mamá de Garrapata y la casa de mi mamá es de 5 cuadras nada más, entonces era bastante probable que estuviésemos de un lado para otro porque era relativamente cerquita, entonces teníamos cosas del bebé tanto en una casa como en la otra. La verdad es que mi mamá no era muy devota de este nacimiento, vamos a reconocerlo, pero aún así ella siempre tenía sus detallitos y la amamos por eso. Se le notaba muchísimo que no estaba contenta en esta ocasión. La verdad es que hubo bastante rechazo en este embarazo por parte de mis padres, no al punto de hacerme sentir mal, pero tampoco se escondían. Aún así, se veía a veces que mi mamá se esforzaba. Reconozco también que el primer embarazo fue de mi mamá y el segundo de la mamá de Garrapata. Llegó el día en que me puse de parto. Yo ya estaba preparada porque mi hija yo la tuve con 37 semanas y me puse de parto con el niño a las 38 semanas y como que tenía esa intuición de que era muy probable que volviese a pasar lo mismo otra vez. Les soy sincera, yo no recuerdo por qué fue que yo discutí con el garrapata ese día que me dio un sobresalto y me tuvieron que llevar al hospital, pero yo sabía, o sea, mi intuición de mamá me decía que esa noche iba a dar a luz. Entonces ya yo le había dicho a mi suegra que cogiera las cosas del bebé porque ya yo tenía preparado mi bolso y todas esas cosas, ¿no? Que nosotras preparamos y eso ya se lo metí ya, ¿verdad? Ya yo le eché todo lo que tenía que echarle, ¿verdad? Menos mal que me di cuenta porque ya le iba a echar doble. Y el marido de ella, la pareja de ella, porque en realidad no estaban casados, nos llevó esa noche, era por la noche, al hospital. Y como de costumbre, pues el garrapata no estaba en la casa. Entonces como me había llevado el marido de mi suegra, yo le dije a él que cuando regresara que se encargase él de avisarle, de decirle que no se preocupase, que tampoco se diese así tanta prisa, porque desde el momento en el que empieza uno de parto o lo que sea hasta que uno pare, pasan 1.000.000 de horas. Entonces yo le había mandado a decir que no se diese prisa en llegar, ni ir al hospital, ni nada por el estilo, porque además si me dejaban ahí en urgencia o lo que sea, porque lo que fuese, me iba a pasar seguramente la noche entera en el hospital en trabajo de parto. Pasó a la consulta de urgencias, yo estaba un poco sobresaltada por el momento, la situación y todas estas cosas, y yo tenía un leve sangrado. Entonces yo ya había soltado el tapón mucoso como 2 días antes. Entonces, como mi primer embarazo, directamente yo rompí aguas, no llegué a ver el tapón mucoso, no sé ni siquiera si lo solté, no sabía si formaba parte esa sangrita del tapón mucoso porque ya habían pasado un par de días, entonces realmente estaba con esa duda y me estaba preocupando, que para mi sorpresa, no sorpresa, la doctora me dice tienes que quedarte porque el niño ya está en posición de salida, así que es muy posible que esta noche vas a ponerte de parto. Además que por lo que parece en el ultrasonido el bebé creo que viene con una vuelta de cordón umbilical en el cuello. Para evitar un riesgo de asfixia o lo que sea, es mejor que esta noche te quedes aquí con nosotros. Pero tenemos un problema.
no hay camas disponibles. Parece que esta noche se pusieron todas de acuerdo. No sé si hay luna llena, luna vieja, luna mitad, luna menguante, que están todas aquí queriendo parir esta noche. Entonces vamos a rezar en que en el transcurso de la madrugada alguna cama se va a liberar. Y yo le pregunto así como que muy inocente: doctora, ¿qué es lo que pasa si no se desocupa ninguna cama? Y ella así de no sé, ya improvisaremos. Reza, ora, para que antes de que te alivies se desocupe alguna cama. Bueno, pues bueno. Así que me volví para la sala de espera de nuevo con mi suegra a sentarme allí un rato porque no había espacio en la sala de maternidad, y también para aprovechar porque no me permitían tener el teléfono allá adentro. Digo, bueno, aquí afuera me pongo a caminar un poquito, a hacer cuclillas, hacer todas las cosas esas que hay que hacer para que más o menos aquello se vaya posicionando y vaya como que calentándose el horno y cosas así. Total que yo le pregunto a ella si ya habían avisado al Garrapata de que me tenía que quedar y todas esas cosas, y me dice que no lo habían podido localizar. O sea, él no sabía que yo estaba en el hospital. Y ella tan linda, bueno, tratando de calmarme de que seguramente cuando él se enterase iba a ir corriendo. Yo ya había preguntado si él podría pasar conmigo y ya me habían dicho que no, que solo mujeres podían ser acompañantes. Entonces yo le dije a ella que cuando ya consiguieran localizarlo, que se lo dijeran, que no corrieran y que viniese así supe que matándose, porque aunque él llegase al hospital no iba a poder entrar. Al poco ratico me llamaron para que entrara, que me despidiese, y yo les pregunté si ella podía entrar conmigo. Me dijeron que no, porque como no había camas disponibles había que esperar a que se liberara, que como iba a estar en una salita en donde están otras mamis también en proceso de parto, que por la privacidad de ellas no podía entrar ninguna acompañante. Entré solita y me dieron la común bata, aquella que está abierta, ¿no?, por la parte de atrás, y me dijeron que no podía poner nada de ropa interior. Me dieron envuelto en un papel craft, que para quienes no sepan es ese papel que es color así, color caquita, color cartón, un algodón, pero un pedazo de algodón de tamaño dinosaurio. Y yo así como que, enfermera, ¿cómo yo me voy a poner esto si me dijeron que no me puedo poner ropa interior abajo? Y me dijo, no, tranquila, si tú vas a estar sentada, porque como no hay cama, te vas a pasar el proceso en un sillón, te vas a sentar encima del algodón y cuando se llene, pues me avisas y yo te lo cambio, te doy otro nuevo yo. Bueno, me metieron en una salita donde había aproximadamente, yo creo que unas 5 mamis que en ese momento también estaban en trabajo de parto, todas sentadas en sus respectivos sillones. Habían 2 que eran así como un sofacito, que se veían más cómodos, pero obviamente pues estaban ocupados por las que habían llegado antes que yo. Me imaginé en ese momento, ¿no?, que según fuesen saliendo mamis, ¿no?, pues que se iban a ir como rotando. Pero sí, a mí me tocó de los que eran bastante incómodos. Un sillón de esos que son tipo mecedora, pues ahí fue donde hice mi trabajo de parto, mamis. Como a las 5 o 6 horas fue que me llevaron para la enfermería. Yo me imaginé que era que no querían que ninguna mami se pusiese de parto en la madrugada porque está el turno descansando. Entonces cuando ya se estaba acercando el cambio de turno, los que entraban después por la mañana, fue que entonces ellos me pasaron a inducirme el parto. Y yo pensando, me podía haber ido a mi casa a dormir y me hubiesen dicho que viniese por la mañana y hubiese estado en la cama en vez de en un sillón aquí, en esta tortura, porque además como no te avisan ni nada, ni te dicen a qué hora vas a entrar, ni a qué hora nada, estaba todo el tiempo a la espera que me llamaran, lo que me habían dicho, a romperme la bolsa. Pero no, ahí estuve yo toda la noche escuchando a todas las mamis gritar y todas las mamis con contracciones, mientras yo todavía no estaba en un trabajo de parto, ¿viste? Ay, las cosas de Cuba. En fin, que me subieron a la mesa y yo sentí como un crack, pero como por aquí arriba. O sea, fue bastante lejos de allá abajo, así como el crack de cuando te traqueas un dedo, así como que me estrujaron por aquí, una cosa así. Fue una cosa muy rara, no fue doloroso ni nada, y tampoco sentí como que saliera el líquido, así como cuando revientas un globo o algo así como una aguja. O sea, no fue así. Yo me levanté normal y no estaba botando nada. En el sillón donde yo estaba sentada, la enfermera puso un papel craft así, abierto, para que yo me sentara ahí con el coso esponjoso ese, el algodón encima, y yo así sentada arriba. Y nada, puse ahí a hablar con las otras mamis, que cuánto tiempo llevaban ahí esperando y tal, para las camas y todo eso. Y había una que llevaba, la que así más o menos más tiempo llevaba, 5 horas ahí. Definitivamente perdí toda la esperanza de que yo pudiese hacer mi trabajo de parto acostada. Y de repente siento como si se me salieran las tripas así, así como cuando uno tiene
una menstruación abundante, viste, que sientes como que se te está absorbiendo toda la vida, algo así, como que el alma se te sale del cuerpo, bueno, más o menos ahí. Y ahí ya, bueno, empecé a soltar el líquido amniótico, el líquido amniótico y todo, y sangrita. Y me dijeron después las enfermeras que era normal y tal. Y yo me pongo aquí a pensar, qué increíble que cada parto es diferente, incluso en el mismo cuerpo, porque fueron muy diferentes mis dos procesos, el de mi hija y el de mi hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, wow, la naturaleza. Una vez por hora más o menos me pasaban a hacerme la revisión de la dilatación, que para quienes no son mamis que me ven, es una de las cosas más horribles que puede haber, porque tú te pones en la mesa normal de ginecología, como las que cuando vamos a hacernos cualquier tipo de cosa con el espéculo y todo eso, bueno, te acuestas ahí, que es bastante desagradable de por sí, porque la mesa es bastante fría, también estaba llena así de papel craft por todos lados, como que lo van cambiando cada vez que entra una mami nueva, te pones tus piernas así normal y te introduce el médico los dedos, y en dependencia de los dedos que caben es la dilatación que tú tienes. Entonces cuando no has dilatado lo suficiente te hacen un movimiento luna así, pero muy fuerte, así, como para que tú vayas abriendo, como se vaya así dilatando y ay, por favor, la vida, o sea, es un dolor pero obviamente no comparado con el del parto, pero es un dolor bastante fuerte en ese momento que te deja con todo eso ardiendo ahí, que yo digo, no habrá otra forma. Yo no sé si todas las mamis pasan por eso, me lo pueden decir por favor en los comentarios, porque yo no sé si es algo común que lo hacen las que dilatan y las que no dilatan también, porque además fíjense que yo tuve a mi niño en Cuba y a mi hija en España, y en los dos lugares me lo hicieron, lo de hacerme el movimiento de dilatar, y en Cuba no me pusieron oxitocina, pero en España sí, y a pesar de que me habían puesto oxitocina para dilatar, pues igualmente me hacía eso el médico. Entonces me pregunto si será un procedimiento que hacen en todos sitios, que da igual como sea tu proceso, sea rápido, sea lento, y que no sé, coméntenme ustedes por ahí las que sean mami, por favor, porque me da bastante curiosidad. Yo con Nani estuve 12 horas de parto, y con el niño, con Tito, aproximadamente 16 horas, pero en vez de en una cama, en una silla. Si ya de por sí pasar el proceso de la aparición en una cama es difícil, imagínense en un sillón sentado, y además que entren mamis después que tú entraste y se vayan antes de que tú empieces a parir, porque pasó con una muchacha que llegó, se sentó y estuvo ahí en un sillón esperando, no sé qué, pasó, ¿no?, a la consulta, allí a la mesa para la revisión que les digo de la dilatación, y se puso de parto en el momento en el que los médicos le hicieron el coso eso. No les dio tiempo pasarla de esa sala a la sala de parto. Parió ahí mismo en la sala de revisión, o sea, le fueron a hacerle pum pum y el bebé salió. Y así, qué maravilla, sensación, qué maravilla, señor, llegar y hacer brup. Qué rico, qué alivio, pero no. Ahí estaba yo viendo cómo se iban y pasaban, se iban y pasaban, y pasaban y se iban y llegaban y se iban, y yo ahí como que, ¿cuánto tiempo esto me va a llevar? Y yo seguía ahí, con la vaina cerrada y sin anestesia, porque en Cuba no ponen epidural, en España sí, pero en Cuba no. Que tengo que hacerles el story time del parto de mi hija, porque casi me voy de este mundo, y casi que ella también, porque me trataron súper mal en el hospital, aparte de que hicieron mala praxis por la anestesia, casi me... Entonces, bueno, esas se las debo para allá por el tistos, porque para no cambiarles el tema aquí, ¿no?, y introducirles una cosa aquí que no tiene nada que ver, además que se los puedo contar más rápido, nos vemos en tistos para el story time. Las horas pasaban y nada más, y aquel muchachón no quería salir, y yo me veía teniéndolo así, sentada en un sillón, y yo dije, bueno, ya en cualquier momento nada más hago así, lo saco aquí, y yo, porque yo dije, no hay cama, no hay nada, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Total, que cuando llevaba como 15 horas ya en ese proceso, y me pasaron para la sala otra vez de revisión, y ya tenía como 8, no me acuerdo bien si eran 8 o 9 centímetros de dilatación, y ya cuando me salí de ahí, me llevaron para un cuarto donde se acababa de desocupar una cama, yo... Sí. Y ahí ya habían dejado entrar a mi suegra, que de por sí en la madrugada ya se había colado varias veces al cuartico donde estaba el resto de las embarazadas también, porque bueno, conversando con las enfermeras ahí de guardia y todo eso, se pueden hacer cositas, ¿viste? Entonces de vez en cuando ella se colaba, me daba una vueltecita, me ayudaba, me daba mis masajitos aquí en la pancita y todas esas cosas, pero entonces total, que ya estábamos en el cuarto ese y ya ella estaba ahí conmigo. Yo le digo, bueno,
el garrapatas que de su vida está por aquí, está allá afuera, está allá, no sé. Sí, nosotros le avisamos el día que él dijo que iba a venir por la mañana, pero ya era por la tarde, manas, y él no estaba, no había aparecido todavía. Del parto de mi hija me había quedado la experiencia de que si tú te pones pesada, los médicos no te hacen caso. Entonces, dentro de mis posibilidades de mujer adolorida, pues yo traté de no molestar mucho ni a los médicos, ni a nadie por ahí, ni estar jodiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una siente cuando el bebé llega. No sé cómo explicarlo y no sé si les pasa a todas, pero yo en las 2 veces sentí cuando ya iba a salir. Entonces yo le dije a mi suegra, ve y busca al médico porque ya es el momento. Viene el médico, levanta la sábana y me dice, tú todavía no estás en 10, no te preocupes, no necesitas estar llamándome, que yo te voy a estar haciendo chequeaditos cada cierto tiempo y así pues yo te voy vigilando, no te preocupes. Yo, ok, se va el médico, pasan unos minutos y le digo a mi suegra, llama al médico que ya viene. Y ella me dijo, me va a regañar, me va a decir otra vez. Le dije, mira, la cogí así por el brazo y le dije, que llames al médico que ya viene. Manas, como tú sientes que ya te vas a cagar, porque es la sensación como cuando vas a... Ahí es, manas. El médico no quiso venir, pero la enfermera se asomó en el cuarto para calmarme y levanta la sábana, así cuando levanta la sábana. Empezó a dar unos gritos. Médico, doctor, no sé qué. Empezó así como que, yo dije, no, se acabó el mundo. Y yo así como que, y él me decía, no pujes. Y yo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no puje? ¿Cómo tú me vas a decir a mí cuando el niño ya está en el canal del parto? No hay manera humana de que tú puedas dejar de pujar, porque las contracciones vienen solas. No es como que tú digas, ay, perdón, no voy a pujar ahora. O sea, y él nada más que me decía, no puje. Y él, el médico. El médico no apareció, mira. Se apareció otro enfermero, los 2 hombres. Y aquello fue un show, porque uno me agarró por aquí. El otro me agarró por aquí. De la cama me alzaron así como si yo fuese una muñeca. O sea, yo en ese momento dejé de pesar lo que yo pesaba. Y el pasillo era eterno, manas. Aquel pasillo era tan largo que yo no veía el momento de llegar al salón de parto. Y luego parecía que yo estaba en la última de las últimas camas de la cuarta. Total, que íbamos caminando y corriendo así súper rápido, porque yo sentí que yo volé desde la cama hasta la sala, hasta el de parto. Yo sentí que yo volé porque ellos me alzaron por aquí, cada uno así, y llegó un momento que incluso yo sentí que los piecitos del piso se me elevaron así y estaba así. Eso, y mientras tanto él me seguía diciendo, no puje porque se te va a caer. Me lo digo así, literal, me decía, se te va a caer. Eso fue increíble, pero se me está quedando sin batería. Se me queda sin batería esta cosa. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Porque en ese momento yo incluso hasta dije, no, ya, se me va a caer el niño, se me va a dar el niño contra el piso. Así. Yo dije, no, ya, se chocó, se va a desbaratar la cabeza, porque como tú me vas a decir a mí que no puje, pero si yo te estoy diciendo, animal, que ya estoy poniéndome de parto, me estoy poniendo de parto. Y ese fue el día que me sentí como un saco de papas. Y para colmo, me tuve que esperar unos minutos afuera de la sala, porque acababa de parir una mami y estaban esterilizando la mesa. Surreal, manas, surreal. Cuando por fin me acostaron, yo me acuerdo que me avisaron que me iban a hacer la episiotomía. Bueno, ya sabía lo que era, ¿no? Desde la primera vez. Y entonces yo veo que está la doctora de pie y un doctor que está sentado. Yo estoy con las piernas abiertas y lo que tú ves así con una sábana que te ponen aquí es la cabecita prácticamente de aquí para arriba del médico. La doctora estaba al lado de él. Entonces pasan unos segundos y ella le va dando las instrucciones y no sé qué. Y pasan unos segundos eternos, porque en ese momento es todo como que el tiempo se te va. Y yo me acuerdo que para mí aquello era infinito. Posiblemente estuve ahí, yo qué sé, poquito tiempo, pero para mí eso fue una eternidad. Y de repente veo a la doctora que le dice, sácalo ya. O sea, se empezó como que un poco a alterar la doctora. Yo dije, ¿qué está pasando? El niño seguía sin salir y me empezaron, ¿no?, a hacer las compresiones, cuando te empiezan a hacer así, te empiezan así a bajar, te hacen unos masajes para que la barriga como que todo. Veo a la doctora súper alterada, sácalo ya, que no sé qué, que tiene el cordón umbilical en el cuello. Dios mío, mami, qué susto pasó ese día, porque además esto está... Tú ves a la doctora tranquila y tú dices, está todo bien, pero si tú ves a la doctora que te está atendiendo, histérica, perdida, tú dices, aquí hay algo que no. ¿Qué pasó? Mira, la doctora le ha dado tal empujón a aquel médico que no lo estampó contra la pared, porque el salón aquel era enorme, pero si llega a ser chiquitico,
deja así, la marca así en la pared como el correcamino, te lo juro, ¿eh? Porque además le decía, está cianótico, está no sé qué, quítate, no sé qué, porque el médico se paralizó, seguramente estudiante, estaba aprendiendo y tal, y en ese momento, bueno, con la doctora también, que no ayudaba mucho, pues se puso bastante nervioso y bueno, no supo qué hacer. La doctora sí, fuacata, y se metió ahí y lo sacó. La doctora se escuchaba súper enojada. Y me acuerdo incluso que a él le dijo, dame, no sé qué, y le quitó, me imagino que las tijeras o algo así, y ella se encargó de hacer el corte en el cordón umbilical y tal, le dijo, el niño está cianótico, ciérrala tú, que yo me llevo al niño. Y se fueron, o sea, en ese momento yo no veía a mi bebé. Yo estaba temblando, me acuerdo que tenía muchísimo frío, y inclusive recuerdo que una enfermera que estaba allí también me había puesto como una mantica así por arriba, pero... no sé, mami, yo pienso que las que sean mamás que estén por aquí lo entenderán, que te da como un tembleque, como si estuvieses en medio de un terremoto, y no es solo el frío, es como los nervios, es como que el cuerpo no sé, se fatiga, que empieza... es una cosa bien extraña, pero yo me imagino que le pasa a más mamis porque me pasó las 2 veces. Yo le intentaba preguntar al médico, entre mis yo le pregunté varias veces, pero el niño está bien, y el médico me decía que sí, que no me preocupase, que el niño estaba bien, pero pasaba el tiempo y no me lo traían. Y eso, bueno, que me dice, mira, te voy a dar un pinchacito para poder hacerte la costura. Y yo, bueno, que yo dije, bueno, si me pinchan un poquito de anestesia, pues me va a doler menos. Mira, manas, aquello me ardió la vida, pero lo que me hizo ver las estrellas no fue la anestesia, que me dolió, porque me dolió, fue cuando empezó aquel hilo a pasar. Es como que, ay, yo no sé cómo explicarlo, pero pasa el hilo, la aguja entra en la piel, y cuando empiezas a hacer así, sí, como cuando estás cosiendo una tela, o sea, esa sensación, lo que yo no grité mientras yo estaba pariendo a mi hijo, lo grité en el costureo, porque eso fue terrible, ese dolor no lo voy a olvidar nunca. Yo creo que hasta el día en que yo me vaya a ir a la tumba, yo me voy a acordar de eso, porque además se va como que acercando al ano, y entre más se acerca al ano, aquello duele, pero duele, porque son unas puntadas que te llegan, mira, te cogen un coso nervioso así, que te llega hasta el cerebro te llega, entonces nunca, no se lo deseo ni a mi peor enemigo ese dolor, te lo juro, más que el del parto, porque el del parto te puedo decir que es soportable, porque no tienes más remedio, pero ese no, eso es lo único que me alivió, aquel terrible dolor, es que mientras me estaba cosiendo el doctor, me trajeron a mi bebé, me lo pusieron aquí, encimita de mí, y ahí fue donde no sentí. Fueron muy poquitos minutos, la verdad, porque enseguida se los vieron a llevar, porque me dijeron que tenían que revisarlo y tan, pero ya, a mí me volvió el alma al cuerpo. Yo dije, ya está bien, está vivo, está respirando, y en ese momento te lo juro que no sé, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero ya, yo no sentí dolor, nada, manas. En ese momento fue para mí el cielo, pero se lo volvieron a llevar de nuevo. ¡Qué dolor! Lo que sí sé es que me demoré más tiempo en la reconstrucción que en el propio trabajo de parto, porque no sé si fueron 30 minutos o no sé, que me acuerdo que incluso volvió de nuevo la doctora y le dijo al estudiante, acaba ya, que hay otra mami que se puso de parto allá afuera y todavía hay que limpiar la mesa de nuevo para que pueda volverse a... Terrible. Vamos a parar un segundo para terminar de tomarme el cafecito este, que ya está, ya esto es una baba, ya lo que hay aquí abajo es baba. Pero quiero recordarles que si se suscriben a mi canal, a la membresía de mi canal, pueden tener acceso a mis videitos días antes que el resto de los usuarios. Y por ahí también voy a estar subiendo contenido exclusivo, como sorteos para los miembros VIP, que va a ser cuando crezca un poquitico más mi canal y les pueda hacer llegar un buen regalito al país donde ustedes viven. Les recuerdo que yo vivo en Portugal, solo que necesito crecer un poquitico más. ¿Qué más? Estoy pensando también que les voy a empezar a contar cómo sané después de todas estas cosas terribles que a mí me pasaron, mi proceso, enseñarles cómo fue que sané, cómo fue que cerré mis heridas, cómo fue que encontré esos límites hacia mí misma, cómo me encontré, cómo empecé a amarme. Todo eso quiero también empezárselos a mostrar en mi canal VIP, solo para ustedes. O sea, sí, no los voy a liberar, van a ser exclusivamente para mis amiguis, mis best friends. Te dejo un enlace de la membresía por aquí arribita y en la descripción. Apoyo también de ustedes hacia mí me sirve para yo poder seguir haciendo este tipo de videitos y tener
tener también un vínculo más cercano con estos seguidores. Les agradezco un millón que estén conmigo en esta temporada, que compartan conmigo todas mis experiencias, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero me siento ya muy cercana con ustedes y no sé si me ven que cada vez como que me voy soltando más y me están viendo más como soy en realidad, y las que se quedan realmente son el tipo de comunidad que yo deseo que se quede aquí conmigo. Las quiero muchísimo, gracias por acompañarme en esta temporada y vamos a seguir con el chismecito. Y aquí sigue el cafecito. No me juzguen. Babita. Al terminar la tortura, sé que me llevaron en una camilla desde ahí hasta el cuarto donde mi bebé estaba antes de ponerme de parto, y ya estaba mi suegra con el bebé en la habitación, y también ya habían enseñado a mi babies a su papá. Ella me había dicho que solo pudieron sacarlo unos minuticos, pero que sí, que el garrapata estaba ahí, que estaba afuera y que ya había conocido a su hijo. También me dijeron que cuando ya estuviese en la sala, que él podría ir en los horarios de visita, que no se podía quedar porque hay más mamis. Normalmente allí en cada habitación suele haber 2 o 3 mamás, entonces por la privacidad del resto de las mamis que también acaban de dar a luz, pues no permiten que se queden hombres. Me pasaron a la sala, mi niño nació sano y no hubo ninguna complicación a pesar de haber estado algunos minutos sin oxígeno. Yo estaba entre feliz y triste porque yo estuve ahí alrededor de 2 días y el garrapata no se apareció de visita. Ni uno. Estuve todo el tiempo acompañada por mi suegra y por la pareja de ella, que era quien venía en los horarios de visita a traernos a veces cosas que le pedíamos o que me hiciesen falta. Yo tengo muy vago los recuerdos de esos 2 días que estuve en el hospital, porque recuerdo que yo estaba entre triste y feliz. Tener a mi niño allí conmigo era una sensación, una emoción súper reconfortante, pero a la vez yo estaba súper triste por cómo había sido todo, que no fue así como que un momento súper guau como yo esperaba, ¿no? Tengo nada más algunas imágenes en mi mente de que el cuarto estaba terrible, las condiciones del baño también, y recuerdo instantes en el que mi suegra me ayudaba a bañarme, hasta cambiarme el apósito, la sangrita y todo allá abajo, y como que tengo, ¿no?, esas imágenes así porque son bastante fuertes. Ella ya me había visto a mí sin ropa, pero a tal punto de tener que hacérmelo todo hasta limpiarme. Algo muy madre-hija, ¿sí me entiendes? Pero aunque mi mamá hubiese querido, no me podía acompañar porque ella estaba con la movilidad bastante reducida. O sea, a día de hoy todavía le agradezco muchísimo, ¿no?, que haya pasado todo ese proceso conmigo, porque si no hubiese estado ella conmigo, hubiese estado sola, porque mi mamá no podía ir, aunque quisiese. Tener a mi bebecito era lo que me reconfortaba realmente, pero había como muchas emociones juntas, por todas las hormonas de todo lo que acabas de pasar y además pues todo lo que te viene, ¿no?, a la cabeza. Definitivamente sobresalía más mi alegría de haber dado a luz y que mi bebecito, ¿no?, estuviese sano por encima de todo. Mi niño era todo lo que yo necesitaba en esos momentos. No tengo duda ninguna, pero sí que sentí tristeza cómo sucedió todo, porque yo ya no había pasado mi primer parto con mi hija cerca del papá de ella. Meten mucho en el sistema lo de las películas americanas y todo eso, de que al lado tuyo está el papá de tu hijo, de tus hijos en el nacimiento, y siento que es una experiencia que los une, ¿sí me entiendes? Nosotros las mamás ya estamos bien conectadas con nuestro hijo porque lo tenemos ahí por 9 meses, pero que el padre de tu hijo te acompañe en ese momento es como que ayuda también a conectar el bebé con su papá. Y para colmo, que no fue lo que sucedió, que lo entiendo, ¿no?, las normas del hospital, de la privacidad del resto de las mamis y todo eso, que ni siquiera aparecieran al hospital, pues también fue algo bastante traumático para mí, que está siendo un poco difícil de asimilar incluso ahora, porque les juro de corazón, yo no me acordaba de todos estos detalles. Ya yo les he comentado que yo todo esto que les cuento lo escribo. Tengo aquí una guía enfrente de mí porque se me puede pasar algunos detalles. Cuando yo estaba escribiendo me da muchísimo sentimiento y siento que como que lo trato de disfrazar, ¿no?, con mis bromas, con mi manera de contarles las anécdotas y todo eso, pero sí me afecta porque son cosas que yo ni me acordaba, no son cosas como que uno vaya pensando, ¿no?, día a día, porque tienes ya tu vida hecha. Yo ya tengo mi mundo hecho aquí, ¿no?, con mi pareja y todo eso. Me duele no tanto por mí, ¿no?, sino por mi bebé, ¿no? Las cosas no salieron como yo pensaba que iban a salir y me duele, me da muchas tristeza, como que se me estruja un poquito el corazoncito con esta historia. Bueno, ya lo verán más adelante, pero a día de hoy él como que intenta convencerme, ¿no?, de que yo no debería acordarme de todas esas cosas. Pero cómo olvidarlo.
No sé si fue mala suerte para él que yo estoy volviendo a revivir, ¿no? Toda esta historia y que me esté acordando de detalles que supuestamente ya he superado. O sea, ya los he superado, no supuestamente, ya están superados. Pero no dejan de doler porque mi niño ya está grande. Todas estas cosas, todas estas experiencias quedan en el recuerdo. Qué bonito, ¿no? Que hubiese llegado ahora, casi 12 años después, y pudiese contarles algo bonito, no a ustedes, sino a mi niño. Que yo pudiese contarle a mi hijo un momento de su nacimiento, cuando estaba chiquito, cómo nació, cómo compartimos. O sea, aunque ya no estés con el padre, como que es una anécdota bonita para contar, y yo no puedo hacerle estas historias así directamente a él como para compartir, ¿no? Su momento de nacimiento. Y si en este momento es duro, pues imagínense, ¿no? En ese momento cuando estaba pasando todo. Pero bueno, a mí me reconfortaba en ese momento, entre mi tristeza, mis emociones y todo eso, que él iba a ir a buscarme al hospital. Ya fuese en taxi o fuese con el marido de mi suegra, ellos no se llevaban muy bien. Necesito también que ustedes sepan que en ese específico momento ellos también estaban como que en una guerrita. No se hablaban y todo eso, pero en teoría iban a hacer una pequeña tregua para llevarlo al hospital a recogerme. Pero no apareció ni a buscarme al hospital. Él todo el tiempo dijo que ya llegaba, que se había atrasado con una copia, no sé qué, algo del trabajo, no lo recuerdo la verdad. Pero la cosa es que él sí estaba diciendo todo el tiempo que llegaba, pero nunca llegó. Se hizo la tarde. Ya me habían sacado del cuarto y todo, estábamos en la parte de abajo del hospital y en una sala ahí de administración. Inclusive el marido de mi suegra, de la pareja de mi suegra, porque no están casados, fue el que fue a recoger la acta de nacimiento, pero no se la entregaron porque teníamos que firmar los dos. Entonces yo lo que hice es que dejé firmada mi parte y nos dijeron que después fuese el papá a firmar y que entonces él se llevara el acta de nacimiento de nuestro hijo, porque don señor decidió ese día no hacer acta de presencia. Cuando yo salí del hospital yo tenía mis emociones a tope, a full. Yo no quería interrumpir ese momento tan bonito con sensaciones malas, con negatividad, con discusiones. Me fui a casa de mi mamá y en ese momento decidí, por mi propio bien y por el bienestar de mi bebé, de que yo ya no quería seguir sintiendo más eso, que yo no podía seguir esperando cosas buenas de él. Decidí en ese momento definitivamente que lo mejor era separarnos, y así fue como hice. Me aparecí allí a mi mami con mi bebecito recién nacido y yo estaba tan feliz, a pesar de que había tomado ya esa decisión, ¿no? De no querer volverlo a ver, de no querer saber nada de él y todas esas cosas. Me sentía con una felicidad absoluta para mí ese momento fue la prioridad y lo que me salvó, por así decirlo, porque no podía yo bloquear esa paz que en ese momento tenía. Yo necesitaba tener paz para transmitírsela a mi bebé. Y eso fue lo que busqué. Y en casa de mi mamá me estuvo cuidando mi suegra también, porque mi mamá me hacía compañía. Pero no podía ayudarme, ni cuidarme, ni hacer las cosas del bebé, porque yo todavía también me estaba recuperando, porque todavía no tenía movilidad suficiente en el brazo. Entonces ella estaba con miedo de cargarlo o algo así y que se le fuese a caer. Todo ese tiempo que estuve ahí, mi suegra también fue la que me estuvo ayudando y apoyando en todo. No es que se quedaba conmigo, ella venía todos los días a ayudarme. Llegó un momento que yo lo siento mucho, pero yo pienso también que era todo, ¿no? El descontrol moral que yo tenía por el embarazo. Llegó un momento en que me estresaba tenerla tantas horas ahí, porque yo necesitaba descansar, no solo físicamente, sino emocionalmente también, y me agobiaba muchísimo el que estuviese todo el tiempo, dale aquí, no sé qué, arriba de mí, porque además ya yo había pasado por un embarazo y sabía cómo hacer las cosas. Entonces yo necesitaba su ayuda para ciertas cosas, pero no que estuviese todo el tiempo atrás de mi culo. A ver, lo que estoy explicando es lo que sentía en ese momento. Actualmente agradezco muchísimo todo lo que ella hizo en ese momento por mí, porque realmente sin ella no hubiese podido hacer muchísimas cosas. Entonces reconozco y se lo amerito. De verdad, diciendo, ¿no? La emoción que yo tenía en ese momento de agobio, que yo creo que lo hemos sentido muchísimas mamis en algún momento, hasta de las personas más cercanas, yo creo que incluso hasta de nuestros propios maridos, porque hay demasiadas emociones, sentimiento en ese momento. Lo que pasa que también ella era un poco pasivo-agresiva con mi mamá, entonces había como que un choque también negativo dentro de la casa entre mi mamá, que no quería estar ahí cuando ella estaba. Fue un momento tenso, porque yo les cuento muchas cosas buenas de mi suegra, porque realmente valoro más las cosas buenas que hizo, pero también hizo algunas que no fueron tan buenas, y con mi mamá y conmigo algunas veces también. Pero bueno, no vale la pena recalcar aquí las cosas malas que hizo, porque no vienen al cuento. La verdad es que yo siempre voy a recordar las millones de cosas buenas que hizo por encima de las algunas cientos que hizo no tan buenas. El Garrapata no volvió a tener contacto con su bebé. Él decía que tenía miedo de romperlo. No sé si miedo de que su mirada, su vista lo fuese a
partiendo. No era que no lo cargase, era que no lo vio. O sea, él no llegó a ver a su hijo en esas primeras semanas de vida. Que ya cuando estuviese un poco más grandecito, que entonces sería que lo iría a visitar. A mí estas actitudes cada vez me fueron entrando y entrando en el sistema más. Para mí en ese momento él no merecía para nada tener ningún tipo de contacto con su hijo, así que ¿qué es lo que hacía su mamá? Que cuando ya él decidió, a las no sé cuántas, 2, 3 semanas, ni me acuerdo cuánto, que ya él dijo, bueno, lo tendré que ver. Su mamá lo que hacía era que lo sacaba a ella unos minuticos a la puerta de la casa y así es como él lo veía. A veces era rapidísimo, porque a veces él iba 10 minutos si acaso. Yo estaba en el cuarto, lo que sea, ella cogía al bebé, se lo llevaba a la puerta y en menos de 10 minutos ya estaba de regreso a la habitación. Así que como decimos en Cuba, eran visitas de médico. Y luego demoró un montón de días en ir al hospital a firmar y levantar el acta, que fue bajo presión prácticamente de su mamá porque necesitábamos el maldito papel para poder registrarlo. O sea, mi niño estuvo casi un mes sin existir en el registro civil porque el papá no había ido a sacar el papel de nacimiento, entonces no tenía nombre, no tenía apellido, no tenía nada. Pero bueno, al final fue cuando nos volvimos a reencontrar, porque teníamos que ir a registrarlo los dos, teníamos que ir a firmar los dos, y entonces me tocó verle la cara. Y ahí fue cuando él me dijo que se sentía muy mal por cómo habían pasado las cosas, que estaba muy arrepentido, me pidió perdón, reconocía que lo había hecho mal, que debía haberme ido a buscar al hospital. Y bueno, retomamos un poquito la comunicación, pero aún así yo no lo dejaba entrar ni nada a la casa, porque él fue capaz de decirme de que entró en shock postparto, ¿viste? De padre. Ustedes entienden la capacidad que tiene este muchacho de hacerse él el víctima, porque era él el que estaba en shock, era él el que estaba pasándolo mal. Fue como que un impacto y no sabía cómo reaccionar a aquellas emociones y sentimientos que estaba sintiendo por el hecho de acabar de ser padre. Entonces había que entenderlo. Y ese día, bueno, llegamos a una tregua de volver a tener un poco de comunicación solo por el bienestar del bebé. Pasábamos mensajitos así como de cómo está, como esto, no, ya, más nada. Porque además de eso, ese mismo día que nosotros nos vimos, a ver cómo te explico, que se le ocurrió decirme cómo era posible de que llevaba 20 y pico de días siendo mamá y que mi cuerpo seguía estando como embarazada ya. Autoestima saliendo del chat. ¿Qué? ¿Cuántas cosas tenemos que aguantar? Y es verdad que yo estaba rellenita. Aquí les muestro una fotografía de cómo estaba a los 28 días postparto, porque Osmani Espinosa, mi gran amigo y compositor de mis 2 canciones que ya les había comentado en videos anteriores, me había invitado a hacer un videoclip, no mío, sino de otro cantante que él estaba produciendo. Me llamó y me dijo, mira, para que te distraigas un poco y salgas, porque él más o menos sabía cómo yo lo estaba pasando, porque de vez en cuando teníamos comunicación. Me dijo, vente para acá, tráete una amiga también si tú quieres, para que no te sientas sola. Estaba ahí bien rechonchita, bien rellenita de amor y de cariño de mi bebecito y de mi mami y de mi suegra en ese momento. Entonces yo estaba hinchadita de amorcito. Yo me fui con la Chiqui, que era una de mis amigas. Ya les estuve contando que había tenido ahí como que una cosita con una de mis amigas por hacerme la justiciera, que bueno, si no han visto ese videíto, ese vlogcito que hice cuando el cumpleaños de mi hija, se los dejo también por aquí arribita. Si no lo han visto, lo vayan y lo vean y se enteren de ese chismecito que fue bastante duro para mí, pero bueno, es esta chica que me acompañó ese día del videoclip, pero tenemos foticos por ahí. Ese día a mí me volvieron a subir un poquito la autoestima, porque recuerdo, fíjense lo que es las palabras positivas y las palabras negativas, lo que pueden llegar a ser en tu subconsciente. Yo recuerdo perfectamente que Osmani ese día me dijo que parecía una muñequita de porcelana, y la novia que tenía en ese momento, que llevaban un montón de años juntos, me llegó incluso a hacer una sesión de fotos ese día, que yo no tengo las fotos, la verdad, después las mandaron pero yo las perdí, y a mí y a un montón de muchachas que también estaban en el videoclip, súper chulas, o sea, estaban todas vestidas súper bonitas. Entonces me fui como que con esa cosita, ¿no? Porque por parte del equipo también me estuvieron diciendo que estaba súper bonita, maquillada y qué tal. Se me subieron un poquito así la autoestima, me sentí bien, distraerme, estar con un grupo de personas que bueno, que me hicieron sentir bien, positiva y todas esas cosas, fue cool. Después que salí ese día y de sentirme rodeada de tantas personas que me dijeron tantas cosas positivas, yo decidí en ese momento ver la vida de otro color. Lo que pasa es que el garrapata se había enterado de que yo estaba en esas cosas porque su mamá era la que se había quedado cuidando del bebé. Osmani me había dado un estimado de la cantidad de horas que se iba a demorar a hacer el video y nos pasamos del tiempo que supuestamente íbamos a estar. Se enfureció de una manera. A él realmente lo que se le activó fue el radar de los celos. Me armó una tremendísima que seguramente que yo andaba por ahí con Osmani o con algún hombre por ahí haciendo de las mías. Me trató de puta. O sea, yo fui
a darle explicaciones de que no, que mira, que se había extendido el videoclip, que después incluso tuvimos que irnos para otro sitio, que nos invitaron a comer y todas esas cosas por todo el tiempo que había. Total, que él me dijo que él se había dado cuenta de que me quería mucho, porque además que eran celos de amor. Celos de amor. Mira, para no darle tantas vueltas, quise convencerlo tanto de que esa noche no había pasado nada con nadie, que terminamos volviendo. Nos vimos y terminamos volviendo. Dime tú, ¿acaso se puede ser tan tonto en la vida? Vamos a entendernos. Se los digo de corazón. Yo sé perfectamente que la dependencia emocional existe. No es algo que nos inventemos y no es algo que tampoco se pueda controlar tan fácil como mucha gente quiere hacerlo ver, porque vivo recibiendo los comentarios de la gente que me culpa de que yo me merecía todo lo que me pasó porque tenía la posibilidad de salir de ahí, porque yo fui quien lo permití, porque blan, 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 blan. Ustedes ya lo han visto. Y las personas que tenemos esa dependencia emocional no se puede controlar. Es algo que está en nuestro cerebro. No es una enfermedad, pero es muy difícil de dejar de ser dependiente emocional de alguien. Es algo que se tiene que trabajar. Y si tú no tienes un buen acompañamiento, no solo de personas que te quieren, sino de gente profesional que sabe cómo hacer que trabajes en ti misma, en tu amor propio, y no depender de otras personas emocionalmente, físicamente, económicamente y un montón de cosas más, pues es bastante complicado. Puedes pasarte tu vida entera teniendo dependencia emocional y nunca salir de ahí. Uno dice, bueno, pude haber sido más tonta, porque en este momento yo me autocritico, yo lo valoro, yo lo veo, yo intento dar un viaje al pasado y entender por qué fui capaz, ¿no? de aguantar tantísimo, porque sí que aguanté muchísimo, y no solo del garrapata. Ustedes ya lo saben, y tampoco todavía se han acabado las historias de la dependencia emocional. Es importante que se sepa que hay personas que es como el cigarro, vamos a decirlo, vamos a ponerlo así como que es un vicio, como que cuando uno necesita dejar el cigarro y no lo puedes dejar. Como el alcoholismo, que también una vez que ya eres alcohólico es muy difícil de dejar, entonces necesitas que personas profesionales te atiendan y te quiten esa dependencia. Sí se puede, porque quiero que sepan también que sí se puede dejar de sentirlo, dejar de ser dependiente emocionalmente, pero sí es necesario un buen acompañamiento. Pero bueno, ya pueden imaginarse que volví con él, esta vez volví de nuevo a vivir con él a su casa, esta vez con mi bebé, pero ya no queda mucho para que nos separemos, porque él no aguantó ser papá. No es tan fácil, no es como tener un muñeco, un juguete que puedes simplemente apagarlo y encenderlo cuando te dé la gana. Entonces ya se acerca el momento en que nos separamos definitivamente, que es una de las historias más horribles, es uno de los recuerdos más feos que tengo de cuando estuve con él. La verdad, en el momento de nuestra separación, la razón, el por qué, es bastante feo, pero sí requiere de un poquito de tiempo. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo videito con la próxima historia. No olviden seguirme por Instagram para las foticos que voy encontrando en ese tiempo, que sé que no son muchas porque perdí un montón de información en una computadora que se me perdió. Activa la campanita para cuando suba el próximo estreno recibas una bonita notificación, me des un likecito para llegar a gente así linda como tú. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa, y recuerda que te amo mucho. Chao.